Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa. De este documento está escrito con máquina de escribir. Y por si esto fuera poco, me he permitido revisar el agendamiento de audiencias de Camacho de este día. Resulta que tuvo una audiencia a las 9:45 de la mañana. En Mandrake, pues, la doctora Camacho, que ahora puede firmar electrónicamente y luego tipear con máquina de escribir un documento mientras se encuentra, a su vez, en una audiencia pública. Cuéntenos, querido candidato. Mire, los borregos sin cerebro repiten como loras. Se fue en el helicóptero, se fue en el helicóptero. Yo estoy aquí, ecuatorianos. Miren, yo no soy un fantasma. Yo soy Lucio Gutiérrez, el único presidente que camina libre por el país. Por Dios, pues, que no nos crean tan ingenuos ni nos crean tan idiotas a los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero obviamente ahora seguramente saldrá pues, la señora Palencia como en el mes de julio del año pasado a golpear la mesa y decir, deme los nombres, le dimos los nombres. Se pasó simplemente por la frente, la ministra ni los vio y ahí siguen todos esos oficiales corruptos. Lucía, ¿qué haces aquí? Ferdinand, ¿tú qué haces aquí? No, ¿tú qué haces aquí? Cuéntame. Tratando de buscar el camino correcto. Mira esas puertas. Qué raro todo esto. Oye, están enumeradas. ¿Cuál elegimos? Oye. ¿Escuchaste eso? Sí, viene de aquí de las 5. ¿Será que la abrimos? Abrámoslo. Vamos. No, ahí no es, Lucía. Yo ya los conozco. Oye, ¿y esta puerta de acá? Las 6. ¿Será que la abrimos? Vamos. No, Ferdinand. Eso es parte del viejo Ecuador. Mira, Daniel Noboa en la primera vuelta. Por supuesto, en la segunda vuelta voté por él porque definitivamente si un melloco está en contra del correísmo, votaría por un melloco. Pero la realidad es que nosotros entramos a competir, siempre tuvimos claros que podríamos ser una mejor opción y por eso estamos aquí. 31 de enero de 2024 y nosotros cerrando el mes con, por supuesto, nuestros análisis a contralanza, increíbles, semanales, maravillosos y oportunos para que ustedes puedan tener un espectro amplio de la coyuntura y como siempre con invitados especiales. Les presento a Marlon Vera, catedrático, abogado y hoy candidato a la Asamblea por el partido Suma 23. Te doy la bienvenida, Marlon. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están viendo de diferentes partes del Ecuador, del mundo y bueno, aquí para hablar sobre la coyuntura. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este viernes de análisis de coyuntura y saludo, por supuesto, a la voz de la defensa. Hola, ¿qué tal, Blanquita? Buenas tardes también a nuestro invitado en este viernes de análisis a contralanza aquí en La Defensa. Por supuesto que sí, empezamos nuestro análisis. Quiero saludar a toda la gente que está conectándose, nos va a ver en diferido, decidió conectarse a La Defensa para almorzar con nosotros. Lo más llamativo de esta semana, Marlon, antes de irnos a tu plan de gobierno, que eso es lo que topamos al final del programa, es, tu plan de ejecución de legislación, es precisamente este candidato colorido que tiene ADN, Jorge Chamba, quien aparece con hombres armados en su campaña y pues hay un audio que se hizo viral en donde él le reclama a una ministra, no sabemos si es Palencia, parece que es Palencia, que él no tiene la seguridad necesaria y que le metieron presos a sus hombres. Primero, ¿cómo ves a este colorido personaje y esto específicamente que pasó, el encontrón con la policía que hoy es viral? Bueno, primeramente no lo conozco personalmente al asambleísta, más allá de lo que se ve en redes. Bien lo describes, es muy colorido, muy folclórico. En cuanto al tema de las armas, es ilegal. Aunque él quiera justificar que está en peligro la vida, todo está en peligro, por si acaso, ¿no? Y yo tampoco ando con hombres armados porque es ilegal. Así de sencillo. Porque no creas que nosotros como candidatos tampoco corremos riesgo. Todos estamos corriendo riesgo. Es más,
ellos tal vez en menos cantidad que nosotros, porque ellos andan con grupos de personas grandes, andan bien acompañados con funcionarios públicos que han pedido vacaciones para hacer campaña. Entonces, no sé cuál es el miedo. Entonces, eso de andar con personas armadas, para mí, es las viejas prácticas de la vieja política que ya no vienen al caso. Si realmente tu vida corre peligro, lo que tienes que hacer es suspender la campaña. Así de sencillo. Si realmente tienes amenazas reales, tienes que suspender tu campaña, pedir a la policía el acompañamiento, la protección que es necesaria, pero cargar gente armada por precaución, primero que es ilegal, y segundo que no es algo que se debe dar porque pones en riesgo no solo a ti, sino a todo tu grupo de trabajo, porque tú no sabes en qué momento una persona que no está entrenada, que no es policía ni militar, que no tiene realmente la capacitación, podría asustarse por algo, iniciar tal vez o disparar tal vez, y que las cosas salgan de control, una estampida o cualquier situación. Entonces, sí es irresponsable, es muy irresponsable realmente tener a gente de tu equipo que dice que maneja armas, porque una cosa es ser un experto y otra cosa es haber disparado 2 o 3 veces en tu vida, que es muy riesgoso, no solo para ti, sino para tu equipo. Y ante esto, Marlon, también es imprescindible que abordemos el silencio de tanto ADN como del presidente, ¿no? Que no han reaccionado a mayor situación ante este hecho. Bueno, yo creo que el presidente, más allá, hoy por hoy no está, entiendo que sigue como presidente, no puede pronunciarse, cuando tome sus vacaciones lo hará, pero el es que no. Porque se divide el personaje. Exacto, lastimosamente hoy es presidente, no es candidato, mañana capaz que pide vacaciones, no lo sabemos en esta dinámica de suerte de candidato a presidente, pero sí, yo considero que el partido debe primero llamar al orden, decirle que eso no es correcto, tal vez una sanción interna, suspensión, alguna cosa, porque lo que ha hecho no es justificable. Por ningún ámbito, aunque él diga que la vida de él está en peligro, no la de él, la de todos los ecuatorianos está en peligro, la de todos los candidatos, y sin embargo nosotros no andamos armados porque no rompemos la ley. Se supone que estamos para cumplirla. Más allá, si somos el primer, o pretendemos estar en el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, debemos ser muy o con mucha mayor rigurosidad proteger la ley y cumplirla, ¿no? Por supuesto que sí. La voz, Omarcito, ¿cuál es tu postura? Sí, bueno, un poco sumándome a lo que decía Marlon, es una irresponsabilidad porque si estamos viendo el video, la gráfica, vemos que la persona, bueno, yo escuché el audio y el señor Chamba decía que es un marino retirado, pero la verdad, la forma en cómo maneja el arma no da, pues, para que él me diga que es un marino retirado. Incluso el policía le dice, hey, baja el arma, sácale el cargador con la mira hacia el piso para que no pueda ocasionar un accidente, ¿no? Pero yo sí quisiera preguntarle aquí al candidato, ¿esto le podría restar puntos no solamente al asambleísta Chamba, sino a ADN o tal vez en la reacción de la policía más bien los traten de prepotentes y esto más bien le ayude en la campaña? ¿Cuál sería su opinión ahí? Es difícil hablar sin datos, realmente saber qué afecta o qué beneficia una campaña solo lo podemos saber cuando mandamos a encuestar. Claro. Esa es la realidad. De aquí nuestra opinión podrá ser diversa, algunos dirán que sí, otros dirán que no. Yo en lo personal creo que este tipo de cosas sí afectan, sobre todo a la imagen del movimiento como tal. Claro. Porque igual estás dando una imagen de prepotencia, de que no me importan las leyes, de que yo hago lo que me da la gana, de que yo soy más importante que el resto porque a mí sí importa que me protejan. Yo sí debo incumplir la ley para estar armado, ustedes no lo hagan porque no lo merecen. Entonces, para mí, como Marlon Vera, como un ciudadano normal, a mí no me gustan ese tipo de actitudes porque lo único que te denotan o te demuestran es que yo soy más importante que el país. Totalmente. O sea, si yo creo que el país, hoy por hoy, Ecuador, vive una situación de inseguridad que absolutamente nadie, en ningún lado, está seguro. Hoy, después de esta entrevista, no sabemos lo que pueda pasar. Entonces, ahora, que eso te reste puntos, no lo sé. ¿Que afecta la imagen? Sí. Que afecta la imagen, el boom mediático. Ahora, lastimosamente se ha convertido en un país que todo se olvida. Lastimosamente el ecuatoriano ha perdido su capacidad de asombro, ha perdido su capacidad de reclamo, de sublevarse, de reclamar, de tomar posturas, y nos hemos hecho una población muy sumisa que en 48 horas todos nos olvidamos, todo pasó y viramos la página. Así es, pero ¿eso a qué se debe, candidato? ¿A qué se debe todo
todo ese quemimportismo de la ciudadanía, el que pasa algo que nos afecta a todos y como usted mismo lo acaba de decir, en 2 días, en 48 horas no pasa nada porque simplemente nos hacen mediático otro tema y nos enfocamos en otra cosa. Yo creo que y es un análisis muy personal y esto lo he conversado muchas veces con mi esposa, yo creo que por 2 cosas fundamentales. La primera, porque la gente se cansó de reclamar. Tienes autoridades que no escuchan, autoridades que solo escuchan lo que quieren escuchar. Cuando tú les dices algo, recibes 2 cosas. O te persiguen, o te aniquilan, o te destruyen. Entonces, la gente prefiere ya no meterse con autoridades. Y no me refiero al presidente de la República, por ejemplo. Me refiero desde un presidente de junta parroquial hasta la máxima autoridad, que es el presidente de la República. Hoy por hoy, la gente tiene miedo, temor a reclamar a sus autoridades locales, cantonales, provinciales o nacionales, porque vas a recibir 2 cosas: amedrentamientos y la destrucción de tu negocio, de tu vida y todo esto. Y lo segundo, para mí, es que al final del día ya nadie confía en los temas judiciales. Si mañana me toca irme a un conflicto legal con una autoridad, la vas a perder, te van a destruir, te van a aniquilar. No solo que vas a terminar perdiendo la demanda, sino que vas a terminar contrademandado por un tema de injurias, de calumnias, etc. Entonces, todo esto, y esto no ha pasado ahora, ojo, esto viene pasando hace más de 20 años. Entonces, esto es un cúmulo de cosas que han hecho que el ciudadano se rinda y diga, ya no más, hasta aquí llego yo. Yo ya reclamé, ya lancé piedras, ya marché, ya quemé llantas, pero todo eso lo único que me ha traído es problemas. Y yo creo que de ahí nace un poco una sociedad que está un poco ya cansada, ya dice, ¿para qué? ¿Para qué arriesgar mi integridad, la de mi familia? ¿Para qué arriesgarme yo si aquí nada cambia, aquí todo sigue igual? Y yo creo que por ahí parte el punto, y por eso yo siempre le digo a las personas, no podemos perder la capacidad de reacción, de sorprendernos y sobre todo de reclamar a nuestras autoridades, de que hagan las cosas bien. Bien, muy bien, muy bien. Vamos al segundo tema de análisis de esta semana. Análisis de coyuntura en la defensa, como todos los viernes. Nos acompaña, para que lo recuerden, abogado y catedrático Marlon Vera, candidato asambleísta por Suma 23. También para que ustedes conozcan a sus candidatos, los hemos hecho partícipes a los análisis a contralanza. Otra de las estampillas que dejó esta semana Marlon fue precisamente la visita de Edmundo González, recibido por un presidente que dice defender la democracia, pero que en hechos hace todo lo contrario. ¿Cómo toma esa estampa? Bueno, siempre va a ser polémico, ¿no? El tema no solo con Edmundo, antes fue con Guaidó. Las elecciones en Venezuela ya vienen siendo criticadas, no de ahora, ya varias elecciones ya vienen diciéndose que no son de forma legal. Pero aquí viene un tema que es lo que yo siempre digo, ¿no? Si no existe realmente la reacción de un órgano internacional, si nadie dice que eso es falso, que eso es ilegal, ¿qué podemos hacer? Ahora, ya queda para el show político, queda para lo recibimos, estamos con Venezuela, estamos en un evento político y esto te suma o te resta votos, todo asumo que está medido. Si el presidente de la República recibió a Edmundo es porque en sus encuestas salía que esto era favorable, no porque le interese la democracia, así de sencillo, si no lo haría después del 9 de febrero. O sea, si lo hace en estos momentos es porque eso ayuda a la imagen del presidente, ayuda a la imagen de su gobierno. Ahora, el tema de Venezuela lleva siendo un tema de conversación ya ¿cuántas elecciones? 3. Sí, ya. 3 elecciones más o menos es el tema principal de conversación. ¿Nos interesa Venezuela? Por supuesto que sí. ¿Podemos hacer algo para ayudarla? No lo sé. No lo sé porque ni la ONU ni la OEA han podido realmente intervenir y decirnos si realmente las elecciones son o no son falsas. Claro. Y ahí parte todo, porque yo puedo creer, por ejemplo, mi percepción personal es que efectivamente las elecciones no fueron reales, pero es una percepción personal. ¿Tengo documentos? No. ¿Tengo pruebas? No. ¿Tengo tal vez alguna circunstancia que me confirme aquello? No. Entonces ahí es donde yo digo, ¿dónde están los órganos internacionales? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están realmente todos estos organismos que deberían velar por la democracia, porque no existan más guerras, etcétera, etcétera? Porque al final si lo dejamos a libre discreción de cada presidente, aquí viene el tema, ¿quién es amigo de quién? Tú no vas a atacar a tus amigos, pero sí vas a atacar a tus enemigos. Entonces tenemos ahorita polarizada la situación. Presidentes que dicen que Maduro es el legítimo presidente y presidentes que dicen que es una dictadura. ¿Quién dirime este conflicto? Claro. Y ahí viene la discusión eterna y aquí nos hemos quedado ya 10 años conversando quién va realmente a dirimir este famoso conflicto. Y puntualmente lo de Noboa, populismo entonces. En lo personal creo que sí.
En lo personal creo que sí, porque lo haces en plena campaña. Probablemente esto se encuestó. No creo que haya sido una decisión al azar. Sí creo que en el país, o por lo menos ya toda Latinoamérica ve como una dictadura a Maduro. Yo ya no tengo que hacer encuestas para estar claro que el 50+1 te va a considerar que lo de Venezuela es una dictadura. Entonces, estas cosas obviamente te ayudan. Estamos en plena campaña electoral, podemos ver la Plaza Grande como está repleta de simpatizantes que llegaron por sus propios medios, con su dinero. De venezolanos que también... Exacto. Y que ya votan, ojo, ya votan. Ya la mayoría de ellos tiene más de 10 años en el país. Uy, es real. Ahí tienen un votante cautivo. Entonces, a eso es lo que yo voy. O sea, esto de aquí no es coincidencia y al final del día el presidente de la República también tiene que jugar sus herramientas, pues no. Estamos en una campaña electoral. Ya la mayoría de venezolanos tienen cédula ecuatoriana. Qué importante punto. Correcto. La mayoría ya probablemente está en el padrón electoral. Y recuerda que hace poco hablamos de más de 1 millón de venezolanos en Ecuador. Y eso es un voto directo. Por esto, por supuesto. Porque, voto a la vena. Porque los que han salido de Venezuela no han salido porque quieren a Maduro, pues evidentemente. Han salido porque consideran que el país está destruido. Entonces, es un golpe fuerte. Yo sí creo que aquí el presidente golpeó fuerte, o sea, golpeó la mesa, hizo campaña siendo presidente de forma muy sutil. Y bueno, no, al final del día, estas son las consecuencias de que no esté con licencia. Este es justamente lo que la ley trataba de evitar cuando hablábamos que los candidatos no deberían no estar en el puesto, sino tomar licencia, porque justamente son este tipo de eventos que pasan muy sutilmente, que son una campaña política. Omarcito. Sí, yo también me sumo al comentario del candidato Marlon, porque este tipo de situaciones, este tipo de eventos, como lo decía, aparte de ser populistas, se está gastando dinero del Estado. Una visita oficial que en realidad en el fondo de oficial no tendría nada, porque el señor simplemente es Edmundo González. El presidente de Venezuela sigue siendo, nos guste o no nos guste, les guste al mundo, no le guste al mundo, es el señor Maduro. Entonces, bueno, ojalá que en su momento, como se dijo, Contraloría iba a hacer un análisis de todo lo que está ocurriendo con el tema de la campaña, si se están usando o no recursos del Estado. Pero bueno, ya lo indicaba nuestro invitado, es un tema que lo supo y lo sabe aprovechar el presidente candidato Noboa. Pero en todo esto, candidato, ¿cuál es su reflexión al respecto? ¿Cuál es, un poquito ya entrando en el tema de sus propuestas, para evitar esto de aquí? ¿Qué se debería hacer? ¿O cómo se debería ejecutar? Porque las leyes existen. ¿Cómo se debería hacer que se ejecuten correctamente? Pero ahí ya no es un problema de leyes. Y el Código de la Democracia fue reformado en el año 2019, si no me equivoco. Claro. Donde ya se estableció que este tipo de situaciones, que un candidato sea autoridad y candidato al mismo tiempo, afecta a la democracia. Ya existe una ley que dice que deben o renunciar si van a un cargo distinto, o en su defecto tomar licencia por el tiempo que dure la campaña. Pero eso no sucede, en la práctica no sucede. Pero ya no es un tema de leyes, ahora es un tema de autoridades. ¿Por qué razón las autoridades en este país no hacen cumplir la ley? Bueno, eso es otro asunto que queda para un análisis mucho más personal. ¿Y eso va directo con el CNE también? No, el CNE lastimosamente no ha sido veedor nunca de nada. No ahora, nunca ha sido veedor absolutamente de nada. ¿Por qué nuestro sistema democrático es tan débil? Porque aún tenemos que hacer control electoral. O sea, ¿cómo usted le puede decir en un país donde gastamos $300 millones en una elección, donde contratan cientos de personas para que sean veedoras, que el candidato aún así tiene que hacer control electoral? Yo le digo, eso solo en Ecuador nadie se aterra cuando le dice a un candidato, oye, tienes que invertir $120.000 en un control electoral para la provincia de Manabí. Y yo me quedo, $120.000 no los he visto nunca en mi cuenta. Y me estás pidiendo que me los gaste en un día, en menos de 24 horas. Horas para controlar que no me roben los votos. Entonces le digo... Eso no te asegura nada. No, absolutamente nada. Yo digo, ¿y la democracia y el CNE qué pasó? No, es que aquí sí, así pasa, que a veces el CNE se confunde, se escanean al revés las actas. Bueno, entonces, ya con este tipo de circunstancias, en un país que no quiere cambiar, en un país que no quiere avanzar, en un país que sus autoridades quieren mantener todo igual, porque no les interesa realmente mejorar, porque en esa mejoría es donde ellos fracasarían, y es lo que yo siempre digo, si el país avanza, fracasan los políticos actuales. Así de sencillo. Entonces, mientras tú tengas un país
que le conviene a la clase política, nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque con el poder te aplasta. Hoy por hoy, tú quieres competir contra una autoridad, no vas a poder. Yo lo digo como ex candidato a una alcaldía, me pasó exactamente lo mismo. Un candidato a la alcaldía que inauguraba obras en plena vacaciones que estaba, iba a la alcaldesa encargada, por ejemplo, ella se iba y él llegaba después de ella a inaugurar la obra. Entonces, para echa la ley, echa la trampa. ¿Quién debería estar como árbitro de estas cosas? El CNE. Pero ¿qué te dijo el CNE hace poco? Que ellos no son árbitros, que ellos están solo para ver que se cumpla el tema de la papeleta y aquello. Entonces, ¿quién es el árbitro de las elecciones? Te dicen el TCE. Pero el TCE es cuando hay una infracción electoral ya como tal. Pero quien debería, ya cuando tú vas al TCE es porque ya se cometió la infracción. Ya sucedió el hecho. El CNE debería estar para que no suceda, para no llegar al TCE. Porque ya una vez y eso siempre digo, en política los tiempos son cortos. Una vez que ya te hacen el evento, que ya gastaste miles de dólares en un evento político con plata del Estado, ya de qué vale que vayas al TCE. Claro. Ya la campaña, por ejemplo, el 9 de febrero votas. Y si el TCE resuelve el 11 de febrero, ya no hay justicia. Ya esa persona probablemente ganó, se instaló en el puesto, ya es autoridad electa. ¿Ya de qué sirvió? Usó la gente para hacer campaña, usó fondos públicos, etcétera. ¿Dónde queda eso? En una investigación que durará años. Y ahí quedará en el sueño eterno. Entonces, para mí, el problema grande que tiene el país es que al político no le conviene que cambie el sistema como está actualmente. Y por eso nadie lo ha cambiado y nadie lo quiere cambiar. Muy, muy interesante. Vamos a ir a un pequeño corte publicitario y volvemos con 2 temas adicionales y, por supuesto, la propuesta de campaña de Marlon Vera en la segunda parte del programa, donde también discutiremos Trump, migrantes y Ecuador y, por supuesto, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que siempre da de qué hablar. Volvemos. Guayaquil, una ciudad donde todo es un ratito y no pasa nada. Una ciudad donde te pito para que avances significa te pito para desahogarme. Aceptémoslo. Las cosas que hacemos por comodidad son las mismas cosas que nos incomodan a todos. Porque cuando ocupas 2 carriles, dejas atrapado al resto. Y cuando dejas la punta fuera de horario, los animales hacen fiesta. No puede ser, vecino. Cambiar el chip es pensar que tus pequeños descuidos traen grandes consecuencias. Es actuar con la misma energía con la que te quejas cuando alguien más hace lo mismo. Es entender que Guayaquil no es tu campo de batalla, es la ciudad de todos. Así que vamos, Guayaco, haz lo tuyo, pero hazlo bien. Cambia el chip y ayudemos a que la ciudad de todos sea un lugar donde todos podamos disfrutar. Autorización número 3547. CNE, Elecciones Generales 2025. Saludos a nuestra gente maravillosa que como siempre está conectada con nosotros. Les recuerdo, @ladefensa.es es la forma en la que nos encuentran en todas las redes sociales y no se olviden de pasar por las listas de reproducción de YouTube, donde están nuestras mejores investigaciones. Dicho esto, vámonos con el siguiente tema. Una estampa de la semana pasada fue un Daniel Noboa junto a Donald Trump, que sí fue invitado, que sí no fue invitado, que si estaba cerca, que si estaba lejos, que cuánto beneficiará esto al país, que qué orgullo que mi presidente esté cerca del presidente de Estados Unidos. Inmediatamente días después, más de 80 ecuatorianos deportados en un vuelo de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Parece que se les hizo agua a la fiesta, pero vamos a ver qué opina Marlon Vera. Bueno, a ver, en el tema que él estuvo en la investidura presidencial, yo creo que siempre va a ser algo bueno positivo para cualquier presidente, porque si tú escuchas a todos los candidatos, ¿qué es lo que te prometen? Afianzar relaciones con los Estados Unidos, porque al final es un socio comercial estratégico, igual que es la Unión Europea y Asia, ¿no? Son 3 socios estratégicos que tiene el país por sus productos agrícolas. Entonces, no es malo que tú aparezcas en una investidura presidencial de uno de los países que siempre dices que vas a tener temas de seguridad, temas de comercio y temas de política exterior. Así que por ahí el presidente lo jugó bien. Ahora, si fue invitado, si se autoinvitó, eso no lo puedo tampoco discutir, porque yo no soy Cancillería ni estuve ahí presente, ¿no? Pero sí lo veo como un golpe positivo. Ahora, el tema de los migrantes es un tema muy complejo. Las políticas de Donald Trump van a ser fuertes. Y
Eso prometió en campaña, ¿no? Él dijo, voy a limpiar Estados Unidos de los migrantes. No podemos hacer nada. La migración, lastimosamente, es ilegal en los Estados Unidos. Lo único que yo no comparto y con lo que yo discrepo es que los traigan encadenados. Me parece algo barbárico, me parece arcaico, sobre todo humillante y denigrante. El gobierno debió haber mandado un mensaje. Por supuesto. Como lo hizo Petro. Exacto. Un poco ortodoxo, Petro. Sí, pero debieron haber dicho, entendemos que sus leyes prohíben la migración, entendemos que sus leyes hacen que deban expulsar a los migrantes, pero bueno, con algo de dignidad, ¿no? Y si esa dignidad no la pueden dar ustedes por falta de presupuesto, yo como presidente diría, bueno, yo pongo los aviones para que regresen en vuelos de pasajeros, en vuelos normales, que puedan coger sus pertenencias. No sé, yo creo que sí hay que ponerle un pare, porque el tema de Donald Trump, por más que muchas personas lo aplaudan, también es un gobierno populista, también es un gobierno que solo quiere dar golpes o baños de popularidad, y a veces también hay que decirle, oye, espérate, estás cumpliendo tus leyes, perfecto, pero son seres humanos, también trátalos con dignidad. Ellos hablan de que son delincuentes. Hasta ahorita he visto un delincuente que venga. Su único delito es haber cruzado la frontera de forma ilegal, tanto así que la vocera de los Estados Unidos, cuando le preguntaron, oigan, ¿cuál es el delito de ellos? Ser ilegales. Y el periodista se quedó como, bueno, tiene razón, pero no es un delito como para tratarlos de esa manera, ¿no? Son delitos tal vez de menor afectación a la sociedad o al conjunto de personas que componemos un país. Yo sí creo que Cancillería debería solicitarle al presidente Donald Trump que se abstenga de enviarlos encadenados, o en su defecto, si no pueden, que el Ecuador ponga a disposición aviones para que los puedan regresar a su país con dignidad. Porque al final del día son personas que se están esforzando para darle comer a sus hijos, a sus esposas, a sus madres, nada más que eso. Y ante esto, una repregunta que es importantísima. ¿Cuál debe ser la postura de Ecuador? Porque claro, con un Ecuador tan cercano a Estados Unidos, tan cercano al punto de decir estoy dispuesto a hacer todo lo que ustedes me digan, porque lo ha pasado a lo largo del gobierno de Daniel Noboa, ¿cuál debe ser la postura país? Porque es complejo ponerse a criticar como Petro y tener una respuesta como la que le dio inmediatamente Donald Trump hasta hacerlo recular. A ver, yo creo que hay dos extremos a los que no debemos llegar. El extremo de Petro, de ya ponerte en una pelea frontal con uno de los países tal vez con mayor influencia geopolítica, junto con China y Rusia. Creo que son peleas que uno no debe pelear. Siempre Chito me dice, ahí es cuando tú tienes que pelear abierto, porque te van a reventar. Pero tampoco podemos llevar al otro extremo, por ejemplo, como el gobierno de Ecuador, de no decir absolutamente nada. Claro. Yo creo que hay que llegar a ese punto medio donde hay que pedir lo justo. No puedes evitar que te los regresen porque es ilegal en Estados Unidos y en la política del presidente, apoyado por los estadounidenses que votaron por él, pero sí puedes exigir dignidad, sí puedes exigir trato justo, trato por lo menos amable. Ya de por sí, créeme, que es un golpe fuerte para una persona que estaba tratando de sobrevivir en Estados Unidos, porque tampoco la vida ya está sencilla. Allá también está dura, no hay tanto trabajo como en otras épocas, la crisis es global. Que te digan de la noche a la mañana te vienes, sin que puedas coger tus cosas, tu ropa, absolutamente nada. Por lo menos darles un trato humano, porque al final del día de eso se trata la vida, ¿no? De por lo menos darle un trato humano a quien sea. Hasta el peor enemigo no se merece ese tipo de trato. Entonces yo creo que ahí sí es una postura media entre... Está bien, son tus leyes, políticamente correcto. Exacto, son tus leyes y las respeto. La Cancillería emitió un comunicado en el que decía, no se preocupen, aquí les vamos a regalar un chip para que puedan regresar a sus casas. Así fue, Omar, ¿no? Sí, un chip increíble. Ya, está bien, y los vamos a mover a sus casas, apenas lleguen, ya, está allí, chévere. Pero yo sí considero que debió existir un comunicado en el que frontalmente, sin pelearse como Petro, como dice Marlon. Sí, es decir, a ver, no estás trasladando ganado. Así es. Esas personas nacieron en mi patria y tienen garantías constitucionales. He sido, por último, ser un mea culpa. He sido un Estado irresponsable y no les he dado las garantías para que se queden viviendo, pero no los puedes traer con un saco de yute sobre la espalda, pues. Y encadenados. Porque, amigos, lo que pasó esta semana es inhumano. Y no podemos nosotros hacernos los locos y... Que eso no se veía hasta en tiempos de la esclavitud, porque si tú analizas, ellos llegan
con una vestimenta blanca, creo que les dan, ¿no? Encadenados de pies y manos y su funda de yute, su saco de yute al hombro con sus cosas. Y en zapatillas algunos he visto. Entonces, sí, yo también creo que el gobierno debió haberse pronunciado. Y aparte de darles el chip, considerar que muchas de estas personas se fueron del país prestando dinero, endeudándose con chulqueros, vendiendo sus propiedades para poder ir a un país a trabajar. Y ayer o antes de ayer estaba viendo un video donde incluso la mano de obra en Estados Unidos ahora escasea por la falta de migrantes. Hay obras de construcción que están paradas porque no hay quien trabaje allí. Sí, totalmente. Bien, vamos a cerrar capítulo migrantes, trago amargo de estos días. Un abrazo solidario a nuestros migrantes que nos ven desde Estados Unidos, desde España, desde Italia. Un abrazo fraterno a ustedes y gracias por creer en el periodismo de la defensa. Si eres nuevo en este espacio, por favor, suscríbete inmediatamente. Y nos vamos al último tema de coyuntura, pero no el último tema del programa. El último tema de la coyuntura, y lejos de entrar en tecnicismos que guarderas, lo tengo aquí entre ceja y ceja, lo tengo, pero no, estoy hablando del otro camisetero ese, ¿cómo se llama? Verduga. Ya, Verduga que sí, Verduga cumplió, que sí, Verduga no cumplió, que sí, Verduga huyó. Vamos a hablar del Consejo de Participación Ciudadana. Siempre hago esta pregunta porque siempre da de qué hablar el Consejo. ¿Esa entidad debe o no debe desaparecer dadas las circunstancias que han acompañado sus polémicas? Mi opinión. Sí. No debe desaparecer. Deben quitarle la función de designación de autoridades y volver a la Asamblea. Yo prefiero que en la Asamblea se discutan estos temas de forma más democrática, en una Asamblea mucho más diversa, porque con este método de Wester tienes mayor diversidad en la Asamblea, y esto hace que por lo menos se lleguen a consenso entre diferentes bancadas para elegir autoridades, a que un consejo que tú no sabes a quién pertenece, que no sabes a quién responde, que le contesta el teléfono a todo el mundo, que vive en allanamientos, que vive en destituciones, que llevamos todas las autoridades paradas, no se apoyó ninguna autoridad elevar el concurso. Yo sí creo que el Consejo tiene una potestad muy importante, que es la que nadie habla, que es realmente la silla vacía, de que empoderar al ciudadano, de que realmente sea ese órgano que ayuda al ciudadano a poder al mismo nivel de la autoridad. Que cuando tú quieres ir a reclamar algo a tu alcalde, evidentemente no te van a escuchar, pero si tienes un consejo de participación que se preocupe por la participación ciudadana, que es lo que realmente debe hacer, ayudar al ciudadano a alzar su voz enfrente a las autoridades, porque entendemos que es una pelea desigual entre autoridad y ciudadano, y que se dedique a ello y al control social, que no me parece tampoco malo, que reciba denuncias de corrupción, que reciba denuncias por actos ilícitos, etc. Me parece bueno, no es radicalmente la desaparición del Consejo. Es que yo creo que a veces nos ponemos con muchas pasiones. El Consejo tiene una función importante, que es la participación ciudadana. El tema es que solo se ha dedicado al tema de designación de autoridades. Vaya a ver usted cuántas denuncias ha receptado, a cuántos ciudadanos han ayudado para que llenen la silla vacía, a cuántos ciudadanos han ayudado para que su voz sea escuchada en un consejo municipal, en un consejo parroquial, en un consejo provincial. El punto es que solo están en temas de autoridades, que quién es la fiscal, que quién es el procurador, que quiénes van a ser los jueces de la corte, y se han enfrascado en aquello. Y en eso había una politización donde muchos actores políticos están enfrentándose, y hoy por hoy eso le ha quitado prestigio al Consejo. Un Consejo que para mí sí tiene una razón de ser, sí tiene una función y sí tiene sobre todo una razón, que es empoderar al ciudadano y que pueda estar al mismo nivel de las autoridades. Y se lo dice una persona que ha tratado de enfrentar a ciertas autoridades, y no es fácil. Sí. Pero si tú tienes a una autoridad detrás, a un consejo de participación que te ayude, que te asesore, que te empuje a pelear o a ganar esa pelea con una autoridad local, provincial o parroquial, es interesante. Es un concepto muy interesante el de participación ciudadana. Lo que pasa es que a alguien se le ocurrió mandarle el tema a las autoridades y totalmente lo desconfiguró, lo sacó totalmente de contexto, y, ojo, que tampoco comparto este tema que sean autoridades de elección popular. Claro. Tiene que ser de una terna, que se elija de diferentes, no lo sé, universidades, sociedad civil, etcétera, y se vayan eligiendo los consejeros, que sea uno de los gremios de profesionales, uno de los gremios de las universidades, uno de los, de los gremios de tal cosa, y de esa manera tener un consejo diverso
y que realmente se preocupe por los ciudadanos, que esa es su función esencial. Algo más o menos como se designan a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Correcto. Una situación a mí parecida. me parece importante. Hay iniciativas interesantes en el CPCCS que las veedurías ciudadanas, por ejemplo, son muy trascendentales. Pero yo también creo que echa la ley, echa la trampa, y detrás de toda esa cosa buena y casi que un paraíso que muestra un paraíso democrático que resultó en narrativa el Consejo de Participación, la creación de este ente, también fue para precisamente eso, controlar la selección de estas autoridades tan importantes como el superintendente de bancos, que es la más reciente polémica que tiene, la misma fiscalía, siempre estas artimañas. Y luego tienes la politización, ¿no? Que eso también es, o sea, los camisetazos adentro, sabes para qué bando están, es impresionante, pero es súper tácito. Mira, una de las cosas que yo siempre conversaba con un amigo que es politólogo, le decía, mira, para mí, si tú quieres que realmente la asamblea sea más digna, deberías separarlas de las elecciones de presidente. Claro. ¿Por qué? Porque lo que estás teniendo ahorita, lastimosamente, y es campañas gigantes a la presidencia y que lastimosamente hacen que la gente vote en plancha. Y ni siquiera saben por qué asambleístas están votando. A veces entra hasta el tercero de una lista que nadie sabe quién es, que ni siquiera hizo campaña política. Entonces, yo digo, si tú quieres tener una asamblea un poco más decente, sepárala de las presidenciales. Que se elija presidente y alcalde si quieres, pero que sean asamblea con otra cosa para que realmente la figura del asambleísta o la figura de los asambleístas resalte. Porque hoy tú ves, por ejemplo, muchos candidatos que dicen, no, yo ya entré con el voto de mi presidente. Así es, claro. Y no les interesa hacer media reunión, no les interesa escuchar media propuesta, ni siquiera tienen una agenda legislativa, ni siquiera saben qué van a hacer a la asamblea, solo te dicen, yo ya gané. Entonces, eso de ahí para mí es fundamental si queremos tener una asamblea mucho más técnica y de mayor contenido ético. Sí, totalmente. Vamos a ver. No sé si tienes algo que añadir, Omarcito. No. Ya, no, todo no, bien. Vamos entonces a conocer. Ustedes ya lo han escuchado hablar de diferentes temas, pero ¿quién es Marlon Vera? Además de catedrático abogado y el político que está buscando un curul precisamente en el legislativo por Suma 23. Preséntate brevemente y qué quieres hacer. Bueno, tengo 36 años, nací en Chone, he sido docente universitario, tengo un pequeño emprendimiento de jugos. Toda la vida me ha interesado la política, me ha gustado muchísimo la política, me he dado cuenta con la triste realidad de lo que es hacer política electoral, porque una cosa es cuando estás en el tema social, que todo es más sencillo, todo es más manejable. Obviamente cuando ya entramos a la política electoral te das cuenta lo difícil que es, pero bueno, no hay que rendirse, no hay que desmayar. Aquí estamos para dar una opción viable a la ciudadanía, a la gente. Siempre lo digo, nos quejamos que los mismos de siempre están en el poder. Y justamente eso es lo que me motiva a mí para poder dar esa opción nueva, renovadora. Estamos por Suma 23. Realmente en el plan de gobierno tenemos dos ejes fundamentales, que es la seguridad y el empleo. Sin eso el país realmente no va a comenzar a caminar, más allá de la educación, la salud, que también son fundamentales, pero si no resolvemos el tema de seguridad, el resto no va a caminar. Y de ahí es cuando me dicen, bueno, pero ¿cómo pueden hacer desde la asamblea si la asamblea no maneja policías, la asamblea no maneja militares? Le digo, hay reformas importantes que hay que hacer al Código Integral Penal para evitar lo que está pasando ahora. Tú te podrás dar cuenta cómo las personas están saliendo con medidas cautelares, con cambio de medidas sustitutivas, con acciones de protección, que hay que un poco controlar aquello. Hay que dejar que nuestro sistema penal sea tan inflexible que si se caduca un tiempo, eres inocente, que si la prueba no tiene la debida custodia, eres inocente, que por tecnicismos legales están saliendo muchas personas que no deben salir de prisión y que otras que deben estar libres están en prisión. Entonces, es importante para mí hacer una reforma integral al Código Integral Penal. Es momento realmente de darle herramientas a los jueces y a los fiscales para que no caigamos en estos tecnicismos jurídicos que hoy nos están costando. Mira cuántos líderes de grupos delictivos han salido en las últimas semanas, en los últimos meses. Totalmente. ¿Y de qué vale? ¿De qué vale que la policía te atrape a 30 personas a la semana si 29 terminan siendo puestas en libertad por medida sustitutiva? Entonces es importantísimo la reforma del Código Integral Penal. Y lo segundo, tenemos que trabajar en el fomento del agro. El agro es la columna vertebral del país. No lo ha querido entender ningún presidente, o muy pocos presidentes lo han querido entender, pero el agro es lo que realmente nos puede sacar adelante
como país, como nación. Entonces tenemos que invertir en créditos productivos. Yo, por ejemplo, he sido un crítico de que Banecuador sea el único banco que dé créditos donde tú mezclas grande, pequeño y mediano. Evidentemente los bancos ven para darte un crédito el análisis de riesgo. Entonces tú vas a tener menos riesgo en poner los capitales en un grupo grande de poder, un grupo grande económico, y no vas a tener tanto dinero para los pequeños. Entonces yo sí soy de la idea de que volvamos a separar a los grandes grupos y los mandemos a la CFN como era antes, que puedan a través de la CFN, porque también los grandes grupos de poder necesitan crédito, nadie ha dicho que no, pero que peleen ese crédito a través de la CFN, y que dejemos el Banecuador para el pequeño y mediano productor, para que de esta manera el agro comience a crecer, los pequeños emprendimientos, las madres solteras, las agrupaciones agrícolas, etcétera, comiencen a tener crédito productivo, porque mira, aquí podemos hablar horas de lo hermoso que el país, que tenemos cascadas, que hay lindos balnearios, que tenemos unas señoras que hacen unas pulseras fabulosas, que una madre que hace unos postres exquisitos, que la tonga, que el biche, etcétera. Pero si no tienes dinero para invertir y comprar las herramientas necesarias e industrializar en la medida de lo posible tu negocio, jamás vas a crecer. Las líneas de distribución, las líneas de comercio, las líneas de producción, todo debe estar ya un poco más industrializado. Si no tienes dinero, no vas a poder crecer. Entonces el crédito es fundamental. Debemos crear paquetes de crédito de bajo costo, de bajo interés y a largo plazo para que puedan acceder. Muchas personas me dicen, pero eso ya existe. No existe. No hay crédito para el pequeño productor, no existe. Y bueno, y de la parte tienes que trabajar de la condonación de deudas. Sí existe una ley que se aprobó hace poco en la Asamblea, que es de alivio financiero, evidentemente, pero no se está cumpliendo. Totalmente. Se olvidaron de hacer el reglamento, se olvidaron de que el gerente del Banecuador tenía que hacer cómo van a hacer estas condonaciones. Aún nadie puede aplicar, porque no hay un reglamento o un proceso de cómo aplicar. Lastimosamente entramos en una campaña política y quedó eso ahí, acumulando interés. Pero para que un agricultor vuelva a acceder a crédito, tiene que aplicar la condonación. Total. Y tenemos que entender algo. Lo que ha pasado en el país, tanto por pandemia, las sequías que hemos pasado, y probablemente pasemos a una estación invernal muy fuerte, han afectado gravemente al agricultor. Sin mencionar el crimen organizado. Que nos tiene a todos realmente de rodillas. Dicen los agricultores, el campo ya no es como antes. La gente está saliendo del campo, en realidad. Están dejándolo por las vacunas, por los secuestros, por las extorsiones. Es bastante complicado el espectro. Esa es la propuesta principal. ¿Para qué distrito? Estamos por distrito 1, norte de Manabí. Norte de Manabí. Ok, buenísimo. ¿Pero hacen base acá en Guayaquil? No, hoy día vine justamente a dar unas ruedas de prensa. Buenísimo. Y mañana, estaría regresando otra vez a Chone. Bueno, ahí está, el chonero de los buenos. El señor. No, cuidado. Un gustazo, en serio, tenerte por acá. Bienvenido siempre a La Defensa. Incluso pase lo que pase en esas elecciones que se vienen el 9 de febrero. Complicado está el asunto. Pero bien, muchísimas gracias, Marlon. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todas las personas que se quedaron conectadas hasta el final. Espero que haya sido de su agrado la entrevista. Y bueno, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, Omarcito. Oye, pero Adi, pues despídete de la audiencia. ¿Qué más hace? Es que él es un protagonista. Subiendo algo para las redes de La Defensa. Gracias también a Marlon por acompañarnos en este análisis a contralanza. Un gusto, mucha suerte en estas elecciones. Y bueno, Blanca. Bueno, ahora sí, amigos, ustedes saben que, por supuesto, terminamos cada jornada con un lema que dice que en La Defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos. Hasta el lunes.